mucho más grande y más importante que un cumpleaños. Ya lo celebramos, el cumpleaños el viernes, y hoy es el día del Señor, es el día de la palabra. Y una de las cosas que tenemos que aprender nosotros es a sobrevalorar las cosas de Dios por encima de los acontecimientos humanos. Venir a la casa de Dios es más importante que venir a un cumpleaños, porque si no parecería que venimos por el cumpleaños, ¿sí? Hay poquita gente hoy, yo me gozo de eso y estoy contento que hayan venido, porque ¿sabías que el cumpleaños de Jesús fue un cumpleaños solitario? Cuando Él nació, solamente unos pastores fueron, ni los conocía, nadie los invitó, los invitaron los ángeles. Y solamente estaba José, María, los animales y los pastores que llegaron después, porque los sabios del Oriente llegaron cuando el Señor tenía casi 2 años de vida. Así que los cumpleaños de Jesús normalmente siempre fueron familiares, y hoy está la familia. Hoy están los que son familia, los que por encima del cumpleaños dicen, no es que voy por el cumpleaños, voy porque es el día del Señor y porque quiero escuchar la palabra y quiero aprender. Eso tiene que estar bien claro en nosotros. No venimos a un cumpleaños, no venimos a celebrar, venimos a escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere. El profeta Jeremías recibió un mensaje de parte de Dios que dijo así: el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Si hay algo en lo que nos podemos gloriar, donde Dios nos da permiso de jactarnos, de alabarnos a nosotros mismos, es de conocer a Dios. Y conocer a Dios significa que yo sé lo que Él quiere, sé lo que no quiere, saber dónde estoy parado, saber cómo debo conducirme en la casa de Dios, saber cómo debo orar, saber que la palabra de Dios es el libro de Dios que me lee a mí y no yo al libro, que es el libro que marca mi vida, que no solo lo tengo que marcar, sino que tengo que dejar que Él me marque. Marcar la Biblia es fácil, hasta los niños marcan las Biblias, pero la Biblia te tiene que marcar de tal manera que cambie tu forma de vivir. Y antes de entrar al mensaje te voy a dar unos consejos sobre leer la Biblia, porque el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. ¿Y cómo vas a conocer a Dios sino a través de su palabra? La Biblia dice que el Señor habló de muchas maneras antes por medio de sus siervos, los profetas, pero ahora nos ha hablado por medio del Hijo. Y todo eso está en la Biblia. Lo que Dios ha hablado está en la Biblia. Entonces tenemos que leer. Ahora yo puedo leer la Biblia como si la Biblia fuese un espejo donde yo me miro cada día y veo qué tengo que corregir. Entonces es una lectura personal, a donde yo leo y lo que sé que estoy haciendo mal, lo corrijo. Porque la Biblia me va a corregir, la Biblia me va a redarguir, me va a convencer. Entonces lo tomo como un espejo. En el espejo nosotros podemos ver lo que está mal, las manchas, los desarreglos en nuestra vida. Entonces una de las maneras de leer la palabra es para corregir mi vida. Al leer la Biblia yo tengo que tener un plan de lectura. Todas las Biblias al final tienen un plan de lectura que dice leer la Biblia en un año. Está bueno seguirlo, ese plan de lectura, e ir marcando cada día, para que cuando te levantes mañana no estés diciendo ¿qué voy a leer? Pero si seguís un plan de lectura, vos ya sabés que tenés que leer mañana porque el plan te indica lo que tenés que leer. Entonces te vas directamente al trabajo que tenés que hacer. Y no esperes tener tiempo para leer la Biblia porque nunca lo vas a tener. El mundo, los afanes y el diablo jamás te van a permitir que vos hagas un tiempito, diga, si tengo tiempo voy a leer. Nunca lo vas a tener. Tienes que hacerlo al tiempo. Te tienes que proponer un tiempo. Así sea a las 6 de la mañana y poner el despertador. Y te vas a un lugar y pones ahí tu lamparita y pones tu Biblia y pones el celular con alguna adoración. Haces unas adoraciones, haces una oración y vas a la Biblia según lo que te toque leer ese día. Proverbio es un libro de 31 capítulos. Puedes leer un capítulo por día durante un mes. El último día, si tiene 30, lees 2. Pero ahí tenés para leer un capítulo por día. Eso es un plan, ¿sí? O si es el día 1,
Si sos bien decidida, podés leer todos los capítulos 1 habido y por haber. O podés decir, voy a leer 5 salmos todos los días. Y si leíste del 1 al 5 hoy, sabés que mañana te toca del 6 al 11. Pero no esperes despertarte y decir, ¿qué leo hoy? Empezar a ojear. ¿Sabes qué va a pasar? Te vas a cansar. Y cuando vayas a orar, aprende a orar sobre la Biblia para que no repitas las mismas oraciones por los mismos dramas que venís acarreando hace 25 años. Oramos lo mismo, ¿por qué? Porque nos acostumbramos a decir las mismas palabras, pero la Biblia te puede enseñar a leer de otra manera. Leer la Biblia y orar lo que dice la Biblia. Salmo 23, ahí te enseña una oración. Él es tu pastor. Y orás como una oveja hablando con su pastor. Y otra manera poderosa de leer la palabra de Dios es memorizarla. Para que todo lo que la Biblia te enseña a vos mañana lo puedas enseñar a otra persona en una consejería. Todo lo que aprendes no solo te sirve, sino que le va a servir a otro a través de tu vida. Lo que estás haciendo es atesorando cosas para después poder ayudar a otras personas. Todo eso implica leer la palabra de Dios. Y sin embargo a veces no lo hacemos. O lo hacemos salteado. O queremos solamente leer para saber. Pero no basta con saber. Tenemos que aplicar lo que sabemos. La Biblia tiene que llevarte a una vida transformada. Si la Biblia hoy te habla, justo tocas el punto de mansedumbre, justo te tocó leer Mateo 11, donde dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces vos decís, Señor, me tienes que ayudar a ser manso como tú. Y tenés que trabajar sobre la mansedumbre. No lo leas para decirle a otro, tú tienes que ser manso porque es lo que Dios me ha dado. Si Dios te ha dado, empieza por vos. Si Dios te ha dado, empieza la mansedumbre por vos. Y cuando vos logres vencer la ira, el enojo, la impaciencia, entonces estás autorizada por el Espíritu Santo para ayudar a otro a ser manso. No le digas que sea manso una persona si vos misma no conquistaste la mansedumbre, porque eso es algo que hay que conquistarlo. Eso es una obra de la carne, la falta de mansedumbre. Hay que conquistar. La ira, la impaciencia, la intolerancia, son cosas que solo la mansedumbre las puede controlar. Pero si vos no la podés controlar, no podés decir esta palabra Dios me ha dado para fulano. No, ¿quién está leyendo la Biblia? Vos. ¿Para quién es? Es para vos. Si vos conquistaste y sos manso, tenés autoridad moral y espiritual para decirle a una persona, aprende de mí, yo soy manso. He aprendido a controlar la ira. No es que no me enojo, es que sé controlarlo al enojo. Tal vez siempre estoy enojado, pero siempre pongo el freno, porque la mansedumbre pone freno. Freno de mano y freno de pie al enojo. Entonces eso es aprender a leer la Biblia. No es un libro así nomás. Y hay otra forma que es más profunda, que eso es para cuando ya tengas un llamado. Eso tendría que hablarlo con los ministros. ¿Sí? Eso tenía que hablar con los que tienen un llamado al ministerio, que tiene que ver con unas profundidades. Pero también tiene que ver que el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. No te gloríes ni de las riquezas, ni de la belleza, ni de tus éxitos. A Dios esas cosas no le gustan. Dios dice, te doy permiso de que te jactes y te alabes de una sola cosa, que me conoces. Porque el hombre que conoce a Dios es un hombre victorioso. Es un hombre que puede. Porque el que está en él es más poderoso que el que está contra él. La Biblia dice que la falta de conocimiento del pueblo fue la causa de la destrucción. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, ¿cómo voy a conocer a Dios si no voy al libro de Dios? El libro que me enseña de Dios, el que me instruye. La palabra de Dios dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es buena, es útil para corregir, para redarguir, para enseñar, para instruir. Todo lo que necesitamos está aquí, en el libro de Dios. Hay alguien que dijo, no juzgues a un libro por la tapa. Este libro no puede ser juzgado. Este libro es perfecto.
Yo puedo leer libro y decir me gustó, otro va a leer, va a decir no me gustó, no me sirve. Este libro siempre sirve. Porque si lo lees y lo obedeces, serás salvo, serás santo. Pero si lo desobedeces, también produce algo en nosotros este libro, porque es una espada de doble filo. Si le crees a la palabra, vas a tener salvación y vida eterna. Si no le crees, vas a tener condenación eterna. El libro siempre tiene efecto. Cualquier libro de la librería te puede gustar o no y pasa desapercibido y te lo vas a olvidar con el paso de los años. Que fue un libro inútil que no sirvió para nada. Yo he leído libros que no hicieron nada en mi vida. Pero este libro, cada vez que lo lees, suma. Cada vez que lo lees, corrige. Entonces, no podés llamarte cristiano si no lees la Biblia. Si vos venís a la iglesia solo a escuchar la palabra, si venís a la iglesia solamente a cantar, o vienes a la iglesia solo a danzar, tú tienes cristianismo, pero no tienes a Cristo. ¿Amén? Yo quiero gente que ame a Cristo, no quiero cristianismo en la iglesia, quiero cristianos, gente que siga al Señor. Jesús conocía la Escritura, a los 12 años ya respondía preguntas y hacía preguntas. Estaba rodeado de maestros. ¿Con quién se rodeaba el Señor? Con maestros. ¿Con quién te rodeas vos? Bueno, depende con quién te rodeas, es la clase de conocimiento que vas a tener. Las malas conversaciones corrompen las costumbres. Si te juntas con sabios, serás sabio. Pero si te juntas con necios, pagarás el precio de eso. Júntate con gente que te hable la palabra, no que te correspondan y que te apañe los chismes o las quejas, o que diga, sí, tienes razón, el mundo está cada vez peor, cada vez estamos peor, vamos a ir todos al tacho. ¿Te unís en ese tipo de manifestación? ¿Cómo vas a conocer a Dios? Dios no habla así. La palabra de Dios es una palabra de fe. Y hoy yo quiero hablarte de ese capítulo famoso con el cual nació este ministerio, del capítulo 5 de Lucas, pero te lo voy a mostrar de otra manera. Porque una de las cosas que Dios está haciendo en mi vida es algo que podremos decirlo revolucionario, pero yo les dije la última vez, algo está pasando. Cuando toqué el tema de la senda antigua, algo está pasando porque Dios me está procesando allá adentro, está acomodando algunas piezas y está como limpiándome los ojos y estoy viendo cosas que no veía antes. Porque si queremos ser profetas como lo que Dios necesita hoy, Dios necesita dos clases de personas hoy. Necesita maestros y necesita profetas. Porque si hay un profeta y no hay un maestro que juzgue lo que dice el profeta, ese profeta puede engañar al mundo entero. Pero si hay algo que le puede parar el carro a un profeta, es un maestro de la palabra. Porque a un pastor lo puede engañar, hasta a un apóstol lo puede engañar el profeta. Pero el maestro es un muro demasiado grueso para atravesarlo. ¿Por qué? Porque es el hombre de conocimiento en la iglesia. Es el muro. Es ese muro que por más que lo rodee, no caerá. Porque es un muro levantado por Dios. Se llama el muro de conocimiento. Ezequiel fue profeta, pero era maestro. Era sacerdote. Conocía la palabra. Entonces su ministerio profético fue tranquilo, seguro, verdadero, porque estaba sustentado en su conocimiento de la palabra de Dios. Hoy muchos profetas profetizan, mas no tienen conocimiento de Dios, no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Se basan en las experiencias, en las sensaciones, y eso es como edificar en la arena. Eso es edificar en la arena. Amén. Entonces vamos a ir al capítulo 5 de Lucas para leerlo y para predicarlo. Si tienen la Biblia ahí, capítulo 5 de Lucas, dice el versículo 1: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes.
Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todo lo que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. La pesca milagrosa. Mateo y Marcos hablan de esta pesca brevemente, pero Lucas nos da unos detalles que no está en ningún evangelio. Ellos, Mateo y Marcos, hablan del llamado, quizás porque Mateo fue el siguiente que Jesús llamó y estaba hablando de los llamados de Jesús, y Marcos fue discípulo de Pedro y no quiso detallar cosas que Pedro seguramente le habría contado. Lo que pasó en la barca, Marcos lo pasó, pero Lucas lo investigó y Lucas lo escribió, porque la palabra de Dios se complementa sola. El mejor comentario de la Biblia es la Biblia misma. Por eso es lindo cuando leas una historia en un evangelio, fíjate en qué otro evangelio está, te va a aportar idea y vas a tener una idea completa de todo. Es como un rompecabezas. Y entonces vas a entender. Marco y Mateo hablan de que Jesús pasó por la orilla y llamó a unos pescadores y le dijo: venid en pos de mí, seréis pescadores de hombres, y dejándolo todo se fueron. Pero Lucas dice: pero entre eso hubo algo. Y Lucas lo detalla, Lucas lo enseña. Había 4 pescadores: Pedro, Andrés, eran hermanos, y otro par de hermanos, Juan y Jacobo. Cada uno tenía sus barcas, su empresa era la pesca. Pescaban, llevaban algo para casa y el resto lo vendían, y esa era su vida. Eran trabajadores. Jesús nunca llamó gente desocupada. Es más, Jesús justamente llamó a Pedro cuando tuvo la pesca de su vida, cuando ya tenía millones en las puertas. Ese día Jesús le dijo: ahora sígueme. Es fácil seguir a Jesús cuando alguien te dice: si sigues a Jesús serás bendecido y prosperado. Pero cuando le decís a una persona que tiene un trabajo que le produce, que le factura millones, deja todo y sigue a Jesús, no debe ser fácil. Pero Pedro dejó todo. Y estos 4 pescadores no es la primera vez que habían visto a Jesús, ya estaban con Jesús. Este fue el llamado a seguirlo continuamente, pero ya estaban llamados ellos. Pedro, Juan, Andrés, ya lo habían conocido antes al Señor. Lo conocieron, por ejemplo, en las bodas de Caná. Ellos estuvieron con Jesús en las bodas de Caná, porque la boda de Caná fue antes de esto. Ahí tuvieron un encuentro con el Señor. Cuando Juan el Bautista bautizaba y decía: tienen que seguirlo a él porque él es el Cordero, Andrés y Pedro eran seguidores de Juan y le dijeron: vayan a verlo a él. Y el Señor los recibió. Le dijeron: Señor, ¿dónde moras? Vengan y vean. Y se quedaron con Jesús toda la noche. Pero parece que ellos pasaban tiempo con Jesús y luego volvían al trabajo. Era un tiempo. Fueron a las bodas de Caná y luego volvieron a la pesca. También cuando el Señor se encontró con la samaritana, los que fueron a comprar comida y lo dejaron solo en el pozo, era Pedro, Andrés, Juan, Jacobo y el resto. Ya estaban los discípulos. Y parece que después de esa tremenda bendición de Samaria, los hombres volvieron a la pesca. Porque ese es el proceso del llamado. Muchas veces nosotros recibimos el llamado a salvación y no nos agarramos fuertemente al comienzo. Venimos y volvemos. Vamos a la iglesia, no vamos a la iglesia.
Escuchamos, entendemos, escuchamos, no entendemos nada, volvemos a nuestra vida. Mucha gente llegó a la iglesia y al salir se fueron a tomar, y al salir se fueron a fumar. Volvieron a su vieja vida, como Pedro. Estuvieron con Jesús, después que Juan el Bautista los mandó, estuvieron con el profeta Juan y volvieron a su trabajo. ¿Por qué volvieron a su trabajo? Porque no era el tiempo, porque no era el momento del llamado. Y aquí Jesús ya los encuentra después de varios meses de que ellos estaban, por eso les pide la barca. Pedro no es que no lo conocía a Jesús, claro que lo conocía, pero no había llegado el momento. Entonces Jesús va una tarde y dice que se acerca a la orilla y que están las multitudes que vienen, y como corría peligro de que las multitudes lo empujen y lo metan dentro del agua, él observa que están viniendo las barcas y le dice a Pedro que le preste una barca para sentarse en la barca y desde ahí poder hablarle, para que la gente no lo apretuje, para que la gente lo pueda ver y lo pueda oír. Entonces la aleja un poco a la barca y desde ahí comienza a hablar a las multitudes que estaban hambrientas de escuchar la palabra de Dios. Para ser salvo, una de las evidencias de que vas a ser salvo y que la gracia de Dios está tocando tu vida es un hambre por la palabra de Dios. Y todo comienza con Jesús, porque Jesús es el que fue a la orilla y las multitudes vinieron a él, porque el Padre le trajo las multitudes y el que él viene no los echa fuera. Nadie viene a la iglesia porque el hermano lo invitó, ni la hermana le dijo vamos que tenemos una fiesta. La gente viene porque la gracia lo está tocando y está produciendo en él un querer como el hacer. Eso se llama el llamado que es insoportable, es insufrible, es irresistible, es algo que vos no podés contrarrestar, es una cosa que te dice, tengo que ir. Y llegó la multitud, y Jesús les comenzó a hablar, no hizo milagros, se puso a enseñarle la palabra. ¿No dice Hebreos capítulo 13 que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos? Entonces una de las maneras de saber que Jesús está en un lugar es cuando la gente viene y escucha la palabra de Dios, en lugar de escuchar otras cosas. Dice la Biblia que las multitudes venían para oír la palabra de Dios. Cuando la gente viene y oye la palabra de Dios, eso es una señal de que Jesús está ahí. Porque donde se predica la palabra de Dios, donde se predica la palabra de Dios, está Dios. Está el Dios de la palabra. Amén. Si ustedes van a un lugar y todo lo que se escucha es informe, estadísticas, historias, testimonios, lo que me pasó y ya no me pasa, o lo que me pasó y me sigue pasando, o cuánto sufro en mi casa, o no tengo trabajo, o estoy por esto, vete de ese lugar. Ese lugar no está Jesús. Porque donde está Jesús, el verbo, está la palabra. Se abre la palabra, se lee la palabra, se explica la palabra y se la aplica a la palabra y se ora para bendecir a los oyentes. Si vos vas a un lugar donde hay 2 horas de testimonio, cuentos, historia y todo, y 5 minutos de predicación, nunca regresas a un lugar así porque estás perdiendo el tiempo. Los hijos de Dios se alimentan de la palabra de Dios como el niño se alimenta de la leche materna. Entonces, si no te dan palabra de Dios, no te están alimentando, te están entreteniendo. Y por eso es que no creces. Por eso vas y volvés y estás igual, porque no comiste palabra. Entonces el Señor se puso a predicar. La gente no quería ver milagros, la gente quería escucharlo al Señor hablar su enseñanza, su doctrina. Doctrina significa enseñanza. Y él como maestro se sentó, porque así hacen los rabinos. Los rabinos se sentaban para enseñar. Él se sentó en la barca y comenzó a hablarle y la gente quedó anonadada. Pero no terminó ahí, porque el Señor tenía palabra y tenía poder para milagros, que eran evidencia de su ministerio, eran señales de que Él era el Mesías. Bueno, estaba en la barca y un milagro estaba a punto de suceder. Mirá lo que dice ahí. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que lo apartase un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud.
La gente necesita que se les enseñe. Yo tengo mi escuela de taekwondo y sería un mal profesor si mis alumnos van y yo en lugar de enseñarles taekwondo le doy una pelota y hacemos un partido de fútbol. Yo los estaría estafando, porque yo los estaría entreteniendo a los chicos, pero no les estaría enseñando por lo que ellos van, por lo que sus padres pagan. Yo no les estaría dando lo que ellos vienen a buscar, yo los estaría entreteniendo. Yo sería un falso profesor. Si un creyente viene a la iglesia y no recibe enseñanza de la Biblia y recibe historia y ustedes saben más del pastor que de Dios, esa iglesia no es de Dios. Porque cuando el pastor o quien esté al frente habla de sí mismo es porque está buscando seguidores para él. Pero qué lindo es cuando vos venís a una iglesia y al salir de la reunión podés decirle a tu hermana o a tu hermano: hoy aprendimos cosas nuevas acerca de Jesús. Que es distinto decir: hoy me enteré otras cosas de la vida del pastor. Entonces no es una iglesia de Dios, es una iglesia de hombres. Por lo tanto, está caída, está muerta. Estás asistiendo a un funeral, no a una casa del Dios viviente. Amén. Jesús enseñaba. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Pedro le contestó que toda la noche habían estado pescando y no lograron nada. Pero vamos a mirar un poquito a Pedro para que vea la evidencia cómo un hombre es salvo. Una persona es salva no solo cuando se queda a escuchar la palabra de Dios, sino cuando obedece la palabra de Dios. Porque Pedro venía de estar toda la noche desvelado y en lugar de irse a dormir, le presta la barca al Señor y se queda ahí con él, diciendo: esto es mejor que ir a dormir la siesta. Y ahí ves la evidencia de la salvación. Nada te puede hacer perder el honor, el privilegio y la bendición de escuchar una buena enseñanza. Ese hombre estaba desvelado, ese hombre estaba cansado, ese hombre pedía cama, pero apareció Jesús en el camino y le dijo: préstame la barca. Él podría haberle prestado la barca y decir: quédate ahí, acomodala después, yo me voy porque no doy más de sueño. El hombre venció esa debilidad y se quedó a escuchar. Eso es una evidencia de cuando uno está realmente tocado por la gracia, tocado por la salvación, donde dejamos de lado nuestras cosas y ponemos primero a Dios de entrada. ¿Cuántas personas no vienen a la iglesia por cosas triviales, secundarias, insulsas, inútiles, pero después dicen: yo soy creyente? Después dicen: yo creo en Dios, yo amo a Jesucristo y estoy esperando que el Señor haga un milagro en mi vida, en mi familia. Pero la Biblia dice: yo honro a los que me honran y me encuentran los que temprano me buscan. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado y llamadle entre tanto esté cercano. Y ahí cuando Dios aparece en tu vida, ahí es cuando todo es transformado. Hay personas que quieren todo gratis, porque la religión te enseñó eso. Bueno, si yo hago tal cosa, Dios me tiene que bendecir. Entonces dice: bueno, yo ya cumplí. Yo ya hice una oración, yo ya fui a la reunión, qué sé yo. Pero eso no quiere decir que por eso Dios te tenga que bendecir. Vos tenés que venir a la casa de Dios a encontrarte con Dios. Y el cambio se tiene que ver en tu vida. Dios no te ha llamado para que des lástima. Dios no te ha llamado para que seas digno de piedad, para que seas un pordiosero. Dios te ha llamado para que seas luz, para que seas sal. ¿Y quién te va a dar la luz? ¿Y quién te va a poner esa sal? Es la Biblia. Porque lámpara es la palabra de Dios. Entonces esta lámpara es la que te va a hacer iluminar. Vos te vas a convertir en una antorcha, pero el fuego lo enciende Dios. Entonces nosotros no somos llamados a que la gente tenga lástima de nosotros. La gente puede aprender mucho de nosotros. Si nos ve vivir como cristianos, va a aprender muchas cosas. Yo observo a Pedro y digo: este hombre estuvo desvelado y se quedó. ¿Cuánto duró el sermón del Señor? Horas. Y pensar que muchas veces hay personas que vienen a la iglesia y a los 15, 20 minutos ya están durmiéndose y el sueño los vence.
Pero antes, para otras cosas, ni cerraban los ojos. ¿Por qué? Porque antes eras honestamente un mundano y hoy eres un falso cristiano. Porque cuando vos estás con algo que te apasiona, si vas al cine a ver la película que tanto querías ver, dudo que te quedes dormido. Si vas a encontrarte con la persona que hace años que no puedes ver, dudo que te vas a quedar dormido mientras estás hablando con esa persona que hace años que no ves. Dormirás antes, dormirás después, pero no durante. Y a veces en la iglesia llegamos y decimos, es que no. Decía mi hermana Esther, estoy desde las 5 de la mañana, pero vino. Ni durmió, ni descansó, pero vino. Eso pasó con Pedro. Pedro estuvo desde las 8 de la noche del día anterior, posiblemente hasta la mañana del siguiente día, y cuando quería ir a dormir, mientras dice Mateo y Marco, aportan de que estaban lavando las redes y remendando las redes, cuando el Señor le dice, Pedro, préstame la barca. Ellos decían, terminamos esto y nos vamos a dormir. Quizás ya bostezaba mientras estaba lavando las redes y las remendaba para la siguiente jornada, porque el pescador todos los días tiene que salir a pescar. Entonces dejó todo listo para ir a dormir, levantarse y volver a cargar las redes y salir otra vez. Y en ese momento Jesús le dice, préstame la barca.